Una vez reservé un Airbnb yo solo en una ciudad de Arizona, donde tenía una entrevista de trabajo. Como era un viaje de varias horas en coche, decidí organizar un viaje corto alrededor de la entrevista y así conocer el estado. Después de mirar las opciones de alojamiento, opté por elegir un Airbnb específico, porque era mucho más barato que cualquier hotel de la zona. El Airbnb era una pequeña casa que estaba aproximadamente a media hora de donde tenía la entrevista. La casa estaba en una calle sin salida, en una zona bastante solitaria, pero tenía una hermosa vista del desierto en el patio trasero. Llevé mi ordenador portátil conmigo para poder trabajar, en lo que era entonces mi trabajo actual, por lo que me mantuve ocupado la mayor parte de los días que estuve allí. En total, me quedé en la casa 4 días. Mi entrevista era el segundo día de mi estancia, que caía en un martes. Así que el lunes, la noche anterior a mi entrevista, estaba practicando las posibles preguntas de la entrevista para esta empresa específica y en general revisando conocimientos de última hora sobre la empresa. Estaba haciendo esto en mi ordenador portátil en el salón de la casa alrededor de las 9 de la noche, cuando de repente hubo un golpe en la ventana. Fue un mínimo golpe, como si alguien hubiera dado con un dedo en el cristal de la ventana. Por supuesto, giré inmediatamente mi cabeza hacia la izquierda para mirar a la ventana, pero no vi a nadie. Al ser de noche, solo podía ver completa oscuridad. Tenía un poco de miedo de acercarme y mirar por la ventana, pero tenía que hacerlo. Me levanté, fui hasta la ventana y puse mis manos alrededor de mi cara para ver a través del cristal. No había nadie hasta donde alcanzaba la vista, solo había oscuridad. En ese momento, pensé que tal vez podría haber sido un insecto golpeando la ventana. Al fin y al cabo, en esta zona del desierto hay insectos bastante grandes. Así que no me preocupé por el tema y seguí repasando para mi entrevista. No ocurrió nada más esa noche y me fui a la cama temprano para estar descansado para la entrevista. Al día siguiente, terminé mi entrevista y estaba contento porque había ido bastante bien. Así que durante el resto de mi pequeño viaje, exploré diferentes partes de la ciudad en mi coche, comí en diferentes restaurantes y me senté en el patio trasero a disfrutar del sol. Lo que no sabía entonces es que probablemente me estaban vigilando mientras estaba en el patio trasero. En mi segunda noche, estaba en el salón viendo Breaking Bad en Netflix cuando sucedió de nuevo, un solo toque en la ventana. Esta vez era obvio que no podía ser un insecto, era demasiado alto. Ahora sí estaba asustado, pero una vez más corrí hacia la ventana. Igual que la noche anterior, no vi a nadie, pero eso no significaba que no hubiera nadie ahí fuera. Revisé las ventanas junto a la puerta principal, y luego abrí la puerta y miré afuera un segundo. No había nadie, así que volví a entrar y luego fui a la puerta trasera. Salí al porche trasero y miré hacia el desierto detrás de la casa. Solo había silencio y oscuridad. Y luego de repente, escuché un clic. Era el sonido que alguien hace con la boca al chasquear la lengua con el paladar. El sonido sonó en la distancia, más allá de la luz de la casa en algún lugar del desierto. Sentí como si alguien pudiera estar escondiéndose detrás de cualquiera de esos arbustos observándome. Grité, y casi como un resorte en respuesta hubo otro clic. Identifiqué la dirección de donde venía y miré en esa dirección. Ahora podía ver a alguien no muy lejos. Estaba parado no muy lejos de donde yo estaba, y vestido con ropa oscura mezclándose con la oscuridad del desierto. Comencé a caminar hacia la figura, pero me paré al darme cuenta que probablemente no era buena idea acercarme más a esa persona. Le grité que estaba en propiedad privada y que iba a llamar a la policía si no se iba. Entonces la figura empezó a alejarse extrañamente rápido. No sabía quién podía ser y empecé a teorizar si pudiera ser el propietario del Airbnb, pero realmente no sabía qué pensar. La noche siguiente estaba en mi cama con mi portátil viendo Breaking Bad de nuevo antes de irme a la cama. Creo que vi 2 episodios, así que estaría con el portátil aproximadamente 1 hora y media. Ese día no había escuchado ningún ruido en la casa, aunque definitivamente parte de mí estaba en alerta, pensando en el encuentro del día anterior mientras veía la serie. Cuando finalmente apagué la luz de la habitación para irme a dormir,
Pocos segundos después de apagar la luz, escuché un clic nuevamente amortiguado desde el interior del armario de mi habitación. Miré con horror hacia la puerta del armario que estaba entreabierta, y sin pensarlo salté de la cama todavía en pijama y corrí hacia la puerta principal. Salí por la puerta y corrí hacia el coche. Entré al coche, encendí el motor y llamé a la policía. Mientras hablaba con el operador de la policía, no paraba de mirar la casa esperando ver si salía alguien. Al fin y al cabo, todas mis cosas todavía seguían dentro. Después de unos 10 minutos, llegó un coche de policía y entré con ellos para comprobar si había alguien en la casa. La casa era pequeña, así que no había muchos lugares donde pudiera esconderse. Después de mirar en todas las habitaciones, estaba claro que no estaba allí. La puerta del porche trasero estaba entreabierta, por lo que probablemente había escapado por ahí. Estaba claro que no podía quedarme allí, así que hice rápidamente mi maleta y me fui a un hotel cercano. Me comuniqué con el Airbnb y el anfitrión, y solo pude obtener un reembolso parcial de mi estancia. Sigo pensando que pudo haber sido el dueño de la casa, porque ninguna otra persona podría haber tenido acceso y no habían forzado ninguna de las puertas de la casa. A veces ahorrarse un dinero no merece la pena, y a veces es más seguro quedarse en un hotel.